Allí, al sur de la isla Tzalal, se alzaba, colosal y sombría, una montaña de hielo, cuyo perfil extraño representaba de modo sorprendente una esfinge gigantesca, vuelta hacia el polo. Era el enigma eterno del misterio antártico, guardián de secretos que ningún hombre había de arrancar. La esfinge de los hielos, muda e inmóvil, parecía observarnos con sus ojos de cristal, como si nos advirtiera que hasta allí podía llegar el hombre, y no más. Ese pasaje es clave porque resuelve el misterio de Poe. No hay un ser sobrenatural en el polo, sino una formación natural que, en la visión literaria de Verne, se convierte en el símbolo del límite infranqueable del conocimiento humano. Se abrió entonces, de pronto, ante nosotros, un abismo en las murallas de hielo, hacia el que nuestra corriente se precipitó violentamente. En menos de un minuto nos vimos envueltos en tinieblas, y a pesar de la rapidez con que avanzábamos, nuestra embarcación no recibía ningún choque contra los costados del abismo. Un silencio solemne nos envolvía. Al fin, surgió del fondo de la eternidad una blanca y gigantesca figura velada, mucho mayor que cualquier habitante de la Tierra, y el color de su piel era de la blancura perfecta de la nieve. Ese es el último párrafo de la novela de Poe. Termina en pleno misterio, sin explicar quién es esa figura blanca ni qué ocurre después. Aquí mismo empieza la novela de Julio Verne. La Esfinge de los Hielos es una novela de Julio Verne. El relato está situado en 1839, 11 años después de los eventos relatados en la narración de Arthur Gordon Pym. Arthur Gordon Pym es el protagonista de la única novela larga que escribió Edgar Allan, la narración de Arthur Gordon Pym de Nantucket. ¿Quién es dentro de la historia? Es un joven de Nantucket, isla ballenera de Estados Unidos. Soñador y aventurero, decide embarcarse en un viaje marítimo en el buque Grampus junto a su amigo Augustus. Vive motines, naufragios, hambre y peligros en el océano. Termina viajando hacia el Polo Sur, donde descubre misterios inquietantes y finalmente presencia la aparición de una figura enigmática y blanca, con la que acaba abruptamente la narración. ¿Por qué es importante? El personaje simboliza la curiosidad humana y el deseo de ir más allá de los límites conocidos. Poe lo deja en un final abierto, lo que convirtió al personaje en un mito literario. No sabemos qué fue de él. Ese vacío fue lo que llevó a Julio Verne a escribir La Esfinge de los Hielos. Es una novela de Julio Verne que retoma la historia inacabada de la narración de Arthur Gordon Pym de Edgar Allan. La trama sigue al capitán Len Guy, quien viaja al Polo Sur en busca de su hermano desaparecido, el Capitán Guy. La expedición, que también incluye al sobreviviente Dick Peters, se adentra en una región antártica desconocida donde descubren la gran esfinge de hielo, que resulta ser un imán que atrae los metales y es el lugar donde se encuentra el cadáver de Arthur Gordon Pym. La novela de Verne es un homenaje y una continuación directa de la novela de Poe. Verne se decidió a escribirla después de que Poe dejara su obra con un final misterioso e inconcluso. Personajes principales. Capitán Len Guy, el hermano del Capitán Guy, quien organiza la expedición. El origen de las esfinges de San Petersburgo se pierde en la noche de los tiempos. Símbolo de fuerza, sabiduría y guardianes del Averno, separan el mundo de los vivos del de los muertos, la luz de la oscuridad, ideal para una ciudad de noches blancas. Y es que a pesar de evocar los mundos antiguos de Egipto o Grecia, las estatuas que guardan la escalinata del Neva son una composición típica de San Petersburgo. Decir esfinges en San Petersburgo inequívocamente evoca a las estatuas egipcias que están al lado del puente de la Anunciación. Son las esfinges más antiguas, auténticas y hermosas de San Petersburgo. Se integran perfectamente en el conjunto arquitectónico. Las esfinges del Palacio Stroganov. Dos sencillas y arcaicas esfinges de San Petersburgo guardan la puerta de desfiles de este gran palacio. Son las primeras que aparecieron en San Petersburgo y son obra de un escultor ruso desconocido, que parece ser lanzó la moda de tener vírgenes leones en el jardín. Las esfinges del puente egipcio. 4 esfinges de estilo griego, realismo en el cuerpo e hieratismo en el rostro. Este sencillo puente es la reconstrucción de uno más grande que se derrumbó en el invierno de 1905.
Para el nuevo puente solo se recuperaron 4 esfinges, el resto están en el malecón del Pequeño Neva, visiblemente dañadas por el derrumbamiento del puente original y del paso del tiempo. En 1907 llegaron de China los leones Shi y Tsa al remodelado malecón Petrovsky. Son un regalo de la ciudad china de Tilín al gobernador Grodekov, quien los envió a San Petersburgo. Los leones, siguiendo la tradición china, representan a un macho y una hembra. Ella protege a su cría, él un globo, símbolo budista de la sabiduría. Esfinge cercana al Teposteco, ubicada entre los poblados de San José de los Laureles y Tlayacapan, en el estado de Morelos, México. Este cerro también es conocido como la Esfinge Mexicana, por su forma, o como el Cerro de Nuestra Madre, como referencia a la Virgen de Guadalupe. Se ubica sobre la avenida Oaxtepec, en las estribaciones del Corredor Biológico Chichinautzin, en Tlayacapan, Morelos. En Pakistán, específicamente en el Parque Nacional Hingol, existen una serie de formaciones rocosas que, según muchas personas y algunos expertos científicos, se crearon de forma natural, y es que se dice que las formas que adoptaron estas esculturas fueron gracias a la lluvia y los vientos del mar. Pero lo inquietante es que las esculturas son muy perfectas, como para que sean obras de la naturaleza. Según un experto, dice que la estructura fue tallada por hombres y de forma deliberada. Es que la forma de esta esfinge parece un templo que emerge de la montaña, en la cual hay un león descansando en dicho templo. La formación rocosa puede ser más antigua que otras versiones egipcias, pero para esto se necesita mucha investigación. La Esfinge de Guatemala. En la carretera o camino que dirige de Ciudad Vieja a Palín, Escuintla, se encuentra el Cerro Mirandilla, aunque los habitantes de los alrededores también lo llaman Tres Picachos debido a las formaciones que tiene en la cima. Historia del Cerro Mirandilla. En el documento llamado El Título de Alotenango, que data del año 1566, se afirma que el cerro era llamado el Sacrificadero por los ancestros del lugar. Esto se debía a que se realizaban rituales con sacrificios de animales como una forma de agradecimiento hacia la Madre Tierra. Con el pasar del tiempo, ese tipo de prácticas dejaron de realizarse. Sin embargo, existen distintas leyendas y creencias acerca del lugar. Se considera que el principal atractivo del Cerro Mirandilla es la curiosa forma que tiene en la cima. Las versiones acerca de esto van desde que la forma se asemeja a un gorila sentado, hasta la afirmación de que se trata del rostro de una mujer. En el año 2005, se encontraron evidencias que el Cerro Mirandilla no es una elevación natural, sino una posible construcción prehispánica, ya que en ella se encontraron pinturas rupestres, posiblemente de la civilización maya, aunque bien, y en el estudio de la protohistoria se menciona que el deterioro que tiene dicha estatua se remonta a unos cuantos de miles de años atrás. ¿Será que es una escultura tallada sobre la misma roca? ¿Cuál era el verdadero propósito de estas estructuras? En algunas versiones se dice que representaban un gran talismán, o para representar que los monumentos estaban resguardados. Claro, hablo en plural. Porque existen varias, como en el templo de Karnak. El templo se destacaba por su impresionante arquitectura, incluyendo la sala hipóstila y la avenida de las Esfinges, que lo conectaba con el templo de Luxor. También está el relato griego. El mismo nombre de esfinge nos recuerda a un enigma. También podían funcionar como marcadores calendáricos o incluso como talismanes que se creía que influían en la naturaleza, como la protección. Los habitantes de la ciudad de Tebas estaban atemorizados por una esfinge que apareció en la entrada de la ciudad. La esfinge no era como las esfinges de Egipto, sino que era un monstruo con cabeza humana y un cuerpo de león con alas. La palabra esfinge proviene del griego, asociado por etimología popular con el verbo sfingo, que significa apretar, tensar. Este nombre puede derivarse del hecho de que los leones matan a sus presas por estrangulamiento
mordiendo la garganta de las presas y sujetándolas hasta que mueren. Sin embargo, la historiadora Susan Weisbauer sugiere que la palabra esfinge era en cambio una corrupción griega del nombre egipcio Shesepunk, que significaba imagen viva, y se refería más bien a la estatua de la esfinge, que fue tallada en roca viva, roca que estuvo presente en el sitio de construcción, no cosechada y traída de otro lugar, que a la bestia misma.